El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Moscú advirtió este viernes que reanudará el lanzamiento de misiles contra Kiev. La amenaza llega un día después de que un importante barco de guerra ruso se hundiera en el Mar Negro tras ser atacado por Ucrania. Así lo confirmó el Pentágono. Philip Crowder nos reporta desde Leópolis. El Ministerio de Defensa ruso ha prometido intensificar los ataques con misiles contra la capital, Kiev. Sería en respuesta a la supuesta agresión de Ucrania en territorio ruso. Moscú acusa a Ucrania de llevar a cabo ataques aéreos en la región fronteriza de Briansk, lo cual no se ha podido verificar de forma independiente. Hoy también hay reportes de avances rusos en Mariupol. Es la ciudad portuaria sureña que las fuerzas rusas han bloqueado desde los primeros días de la invasión. Un número cada vez menor de soldados ucranianos ha resistido un asedio que ha tenido un costo terrible para los civiles atrapados y hambrientos. Aquí en Leópolis y en casi todas las demás partes de Ucrania, las sirenas antiaéreas han sonado varias veces durante las últimas 24 horas. Y en la capital, Kiev, anoche se escucharon fuertes explosiones. Hablé con un testigo al sur de la capital que me dijo que escuchó 4 explosiones. Rusia dice que golpeó una fábrica que repara misiles. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. La administración Biden parece estar lista para abordar durante la cumbre del G20 en noviembre el impacto económico que la invasión rusa ha dejado a nivel internacional y potencialmente también se hablará sobre la reconstrucción de Ucrania, un tema que probablemente creará división en el foro económico. Jacopo Luzzi tiene el reporte. A medida que continúa la guerra en Ucrania, el presidente Joe Biden quiere que Rusia sea excluida del grupo de las 20 economías más grandes y que las consecuencias de la invasión se incluyan en la agenda de la cumbre del G20. No es raro que los eventos que están impactando a la comunidad global, como Ucrania y la invasión rusa de Ucrania, desempeñen un papel central en los foros internacionales. Esto pone al presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidente del G20 de este año y anfitrión de la cumbre de noviembre en Bali, en un aprieto. Él y otros países del G20 tienen su propia agenda, según los expertos. El deseo del presidente Widodo es estar seguro de que se pueda cumplir el mandato del G20, asegurándose de que como representante de las economías emergentes, la agenda de recuperación de la pandemia, incluida la crisis de la energía, los precios básicos de los bienes, pueda ser asequible para todos. Tras su anexión de Crimea en 2014, Moscú fue expulsada del grupo de los 8 principales países industrializados, ahora conocido como el G7. Sin embargo, es poco probable que Rusia sea eliminada del G20, un grupo mucho más amplio, con más intereses contrapuestos y sin un mecanismo formal para expulsar a un miembro. Hasta el momento, el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de asistir a la cumbre con el apoyo de Beijing. El presidente Biden no va a estar en la sala con ellos. Me imagino que el primer ministro canadiense Trudeau no lo hará. Varios de los europeos tampoco, lo que pone a Yakarta en una posición muy difícil aquí porque ¿están dispuestos a cambiar la participación de Putin para que otros 5 o 6 no vengan? Indonesia dijo que Rusia tiene el derecho de participar en el G20 porque el país asiático no puede retirarle la invitación a un país sin el consenso de los otros miembros. Y ya la semana próxima el ministro de Finanzas ruso participará en una cumbre preparativa. En respuesta a las críticas de que las demandas occidentales de excluir a Moscú interrumpen la agenda de la cumbre y crean división, Psaki dijo que Putin ha demostrado ser un paria en el mundo y no tiene lugar en los foros internacionales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Comienza a aliviarse el retraso de camiones que traen mercancía a Estados Unidos tras un acuerdo que suscribió el gobernador de Texas con 3 estados fronterizos mexicanos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La inspección de vehículos provenientes de México a Estados Unidos se ha relajado después de retrasos importantes en 4 puentes de entrada a Texas. Chihuahua y Coahuila firmaron este jueves un acuerdo que se suma al de Nuevo León, y los 3 estados fronterizos mexicanos se han comprometido a aplicar mayores controles de seguridad. Estamos hablando de compartir información e inteligencia entre estados, lo que significa que Texas podría tener ojos del otro lado de la frontera. La plataforma Centinela incluirá casi 10.000 cámaras, 2.000 de reconocimiento de placas, 11 filtros biométricos y reconocimiento facial, y también tendremos una frontera segura a través de la patrulla aérea. Según destacó la Oficina de Aduanas de Estados Unidos en días pasados, el funcionamiento adecuado de estos cruces impacta de manera importante el desarrollo de la sociedad estadounidense. Nuestros esfuerzos aseguran que los envíos de productos perecederos, como frutas, verduras y carnes destinadas a supermercados, suministros médicos y medicamentos, el movimiento de estos bienes es vital no solo para las comunidades a lo largo de la frontera, sino también en los Estados Unidos. La fortaleza de la economía estadounidense depende en gran medida del flujo eficiente del comercio transfronterizo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió a otra de sus respuestas en contra de la derogatoria del Título 42, como ha sido su orden de enviar autobuses con inmigrantes indocumentados a la capital estadounidense para evidenciar, según él, la responsabilidad de la llegada ilegal de personas. Es el Congreso el que está específicamente autorizado por la Constitución de Estados Unidos para tomar acción al respecto, y el Congreso tampoco está tomando medidas. Así que con esto enviamos un mensaje tanto al presidente como al Congreso. Texas está cansado de ser el muelle de descarga de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. Ahora el nuevo muelle de descarga será Washington, D.C. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Hay división en el Congreso estadounidense por la derogación del Título 42, que autoriza la expulsión expedita de inmigrantes indocumentados debido a la pandemia del coronavirus. Diva Lizette Cash con el informe. Varios congresistas, incluso algunos demócratas, se han mostrado opuestos a la decisión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de derogar en mayo el Título 42. Algunos han sugerido que buscarían una enmienda para evitar el fin de las expulsiones expeditas de indocumentados en la frontera. Todavía estamos en medio de una pandemia global y creo que es imperativo que sigamos usando el Título 42 para proteger a nuestro país de cualquier tipo de enfermedad infecciosa que ingrese o cualquier nueva variante de COVID-19. Creo que tendrá que haber una enmienda al Título 42 para poder mover el proyecto de ley. Hay varias otras enmiendas que queremos ofrecer, por lo que tendremos que celebrar algún tipo de acuerdo. Otros legisladores aplauden la decisión del Ejecutivo e insisten en que la medida es deshumanizante. El Título 42 ha sido nada menos que desastroso para las familias emigrantes que buscan asilo de los horrores en sus propios países. Es inaceptable que esta política se siga utilizando indiscriminadamente para expulsar a los migrantes con solicitudes de refugio válidas de nuestra frontera sur. Es hora de que la administración Biden restablezca las protecciones humanitarias en nuestras fronteras, construya un sistema de asilo funcional que esté equipado para manejar nuestro desafío de migración global y deje de dar nueva vida a esta política inhumana de Trump. Por ahora, mientras llega el 23 de mayo, día destinado para poner fin al Título 42, la administración Biden ha procedido a la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste como herramienta de respuesta temprana ante cualquier llegada masiva de migrantes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y justamente a pocos días de que Estados Unidos derogue la medida sanitaria del Título 42, el secretario de Estado Antony Blinken prepara viajar a Panamá para intercambiar con 22 líderes regionales sus puntos de vista sobre el flujo migratorio proveniente desde América Latina y el Caribe. La reunión se llevará a cabo el 19 y 20 de abril. Previamente, Panamá, Costa Rica y República Dominicana establecieron una alianza con Washington para atender las causas estructurales de la migración. Cuando volvamos, soplar un dispositivo será suficiente para detectar el coronavirus. Les contamos de qué se trata. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa.
Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Estados Unidos, la FDA autorizó un dispositivo portátil que puede detectar en 3 minutos el coronavirus con un solo soplido. José Pernalete tiene la información. La larga espera por resultados de una prueba de coronavirus y la incomodidad de la detección vía nasal para muchos puede quedar atrás. Este viernes, la FDA autorizó el uso de emergencia de una modalidad de prueba de detección de COVID-19 a través de una muestra de aliento. El dispositivo opera en una maleta del tamaño de una valija de equipaje de mano. Es portátil y puede ser utilizado en hospitales, consultorios médicos y sitios de pruebas móviles. El resultado estaría disponible en 3 minutos aproximadamente y cada día es posible realizar hasta 160 detecciones. La FDA continúa apoyando el desarrollo de nuevas pruebas de COVID-19 con el objetivo de promover tecnologías que puedan ayudar a abordar la pandemia actual y posicionar mejor a Estados Unidos para la próxima emergencia de salud pública. Especialistas estiman que esta etapa de pruebas puede convertirse en un tramo de transición hacia la endemia del coronavirus. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la probabilidad de que se registren nuevos linajes del virus con capacidad de resistencia al desarrollo actual de las vacunas. Tenemos que estar preparados para la posibilidad de que este virus cambie tanto que sea capaz de evadir la inmunidad existente. Las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, están bajo la lupa de la OMS, aunque precisan no tener data suficiente para advertir capacidad de contagio. José Pernalete, Voz de América. Y los trabajadores que han enfrentado en primera línea la pandemia del COVID-19 viven un trauma similar al que padecen los combatientes de guerra. Adriana Arévalo nos explica que un reciente estudio alerta sobre el impacto postraumático que experimenta el personal de la salud. Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Duke y Vanderbilt y del Departamento de Veteranos y publicado en el Journal of General Internal Medicine indica que médicos, enfermeras, paramédicos y personal de emergencias que han atendido a pacientes con COVID presentan afectaciones psicológicas comparables a las experimentadas por veteranos de guerra. Han visto grandes pérdidas, grandes cantidades de muerte, sufrimiento, y al mismo tiempo están preocupados por sus propias familias, más allá de que se enfermen y fallezcan, así que han experimentado muchos traumas. De acuerdo con el estudio, este tipo de estrés postraumático se presenta cuando los individuos sienten que sus creencias entran en conflicto con lo que están obligados a hacer. En el caso de los trabajadores sanitarios se menciona, entre otras cosas, el tener que decidir a quién salvarle la vida. Es la fatiga, es la tristeza, la depresión, la melancolía y todo que nosotros hemos sufrido. En muchos casos es bastante, ¿verdad? Y es real, ¿verdad? Y hay muchos que se van a la casa llorando
por lo que ha pasado durante los días, especialmente durante el pico de la pandemia. La apatía y la indiferencia de parte del público frente a las medidas de precaución contra el COVID se menciona también como un factor determinante en la aparición de este tipo de trauma en los profesionales de la salud. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Más adelante, campesinos desplazados por el conflicto colombiano retornan a sus tierras emprendiendo proyectos de paz y exportando sus alimentos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Bolivia y Chile, dos países que tienen un largo historial de disputas, nuevamente se enfrentan ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esta vez por la igualdad de derechos que tienen sobre un río transfronterizo. Fabiola Chambi nos trae el reporte. Los juristas y agentes de Bolivia y Chile desplegaron todos sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso de las aguas del Silala, que desde el 2016 se instauró con demandas y contrademandas y el jueves concluyó con la fase de alegatos orales. Bolivia plantea que posee un derecho soberano sobre este flujo y que Chile no tiene derechos adquiridos. Bolivia tiene pleno derecho sobre las aguas del Silala. Esperamos un fallo equilibrado que nos ayude a resolver esta controversia y allanar el camino. Chile considera que el Silala tiene un curso de agua internacional y demanda un uso equitativo de las aguas, dejando en claro que Bolivia también goza de ese derecho. Las contrademandas de Bolivia nunca han tenido una base legal sostenible. El internacionalista Andrés Guzmán explicó a La Voz de América este complejo escenario. El caso prácticamente está resuelto en varios aspectos. La parte de la artificialidad es el punto central de discusión y para eso creo que no se necesita mucho tiempo. Entonces, me parece que puede ser antes y definitivamente vamos a tener el fallo en este año. El Silala es un flujo de agua que nace en manantiales del departamento boliviano de Potosí y cruza la frontera hacia Chile en Antofagasta, una de las regiones más áridas del planeta. La Corte dijo que anunciará el fallo a su debido tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En Colombia, más de 100 familias campesinas víctimas del conflicto armado regresaron a las tierras de las que fueron desplazados por grupos guerrilleros y se reencontraron con el ñame, un tubérculo que no solo les sirve para alimentarse y trabajar, también para construir paz. Es triste recordar esas épocas, pero lastimosamente uno tiene que contar lo que vivió. El recuerdo al que se refiere Juan Alfonso Tapias, campesino del Carmen de Bolívar, municipio al norte de Colombia, es la guerra. Uno salía, no sabía si regresaba, porque se podía encontrar con un grupo armado.
Con temor de perder la vida, los habitantes de esta región, conocida como Despensa Agrícola de Colombia, dejaron de cultivar la tierra. No quisiera recordar eso. La gente le tocó salir de esta tierra, a todo el mundo, y dejar todo abandonado. Ahora, luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las extinta guerrilla de las FARC, el panorama es diferente gracias al cultivo del ñame con apoyo gubernamental a través del programa de desarrollo con enfoque territorial. El ñame en esta región ha sido la fuente de vida. El personal que se fue de esta región retornó a sus tierras. Desde estas tierras colombianas, el ñame diamante está siendo exportado a países de la región como Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico y Canadá. Habemos 100 socios, pero aquí la mayoría, todos los campesinos que estamos aquí en la zona, todos somos agricultores. El ñame, un tubérculo similar a la yuca, está generando una dinámica económica diferente en el municipio, sobre todo a la población que fue golpeada por la violencia. El ñame para nosotros ha sido una fuente de empleo. Durante la década más álgida del conflicto armado, 43 masacres fueron perpetradas en el Carmen de Bolívar. Yair Díaz, Voz de América, el Carmen de Bolívar, Colombia. El asesinato en Venezuela de varias personas presuntamente por su orientación sexual y la expulsión de parejas homosexuales de establecimientos comerciales han dejado en evidencia el aumento de la homofobia en ese país. Álvaro Algarra con la información. Daniel Silva y René Ferrer han documentado minuciosamente cada una de las amenazas que han recibido en su urbanización en Caracas. El problema, ser una pareja abiertamente homosexual en Venezuela, donde al menos 21 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas en 2021. Hubo una noche donde fue una noche de horror. A nosotros se nos intentaron meter por la puerta, nos seguetearon, nos abrieron las bisagras de la puerta y ningún vecino dijo nada. Una vez llegamos aquí al edificio y un vecino no nos dejaba entrar al edificio, o sea, se paró en el rayado del puesto y ahí nos decía: yo hasta aquí voy y no te voy a dejar pasar. Su pareja, René Ferrer, asevera que constantemente debe estar en pie de guerra, justificándose, explicando y defendiéndose, porque para los demás, ellos son un problema. Es muy difícil. Vivir en Venezuela siendo gay, siendo lesbiana o perteneciendo a la comunidad es lo más complejo que puede haber. Tienes que estar en un closet eternamente. Giovanni Permatei, activista LGBTI y presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, comenta que en Venezuela urge reivindicar la dignidad de esta comunidad a través del reconocimiento de sus derechos ciudadanos dentro del marco jurídico. Los principales obstáculos, mira, comenzamos por el hecho de que no somos reconocidos como personas dignas y dignas dentro de la sociedad. El más reciente informe de Amnistía Internacional señala que Venezuela adolece de legislación que garantice los derechos de las personas LGBTI. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vivir sin agua se ha convertido en una constante para muchos venezolanos. Una ONG revela que las tuberías de agua en las zonas más pobres pueden transcurrir meses o incluso años sin recibir el servicio. Adriana Núñez nos amplía. Una decena de recipientes de diferentes diámetros se pueden ver frente a cada casa de esta barriada del este de Caracas. Los residentes los dejan allí, esperando que cada semana un camión cisterna llegue a la comunidad para llenarlos, pues han transcurrido 4 meses sin que de sus grifos salga agua. Da que es un sacrificio. Rodolfo ya tiene listos sus botellones. Ahora deberá cargar con ellos en una caminata de unos 100 metros cerro arriba para llevarlos hasta su casa. O sea, aquí estoy llevando 100 litros. ¿Y eso te alcanza para cuántos días? Cada 8 días, una semana, tú sabes, busco la forma de economizarla. Ni las mujeres ni los niños están exentos de cargar los pesados envases con el agua requerida para limpiar o cocinar. Las tuberías de los hogares de toda Venezuela pasan en promedio más del 65% del tiempo vacías, según un estudio de la ONG Monitor Ciudad. Es bastante fuerte. Para mí, por lo menos yo que soy una mujer sola, con mi hermana discapacitada, es fuerte. Hoy lo hice y estoy de verdad demasiado cansada.
todas las semanas lo mismo porque tenemos que agarrar agua de la cisterna, a veces eso es pelea, porque el uno llenó, el otro no llenó. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de las 6.500 protestas que se registraron en 2021, 980 tuvieron que ver con fallas en el suministro de agua. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En breve, una de las más emblemáticas procesiones de la cultura guatemalteca revive la Pasión de Cristo en esta Semana Santa. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Una tradición muy particular realizan en Guatemala cada Viernes Santo para revivir la Pasión de Jesucristo. Los hombres recorren aproximadamente 2 kilómetros gateando por las calles de un municipio del occidente guatemalteco. Eugenia Sagastume nos cuenta más. Una corona de espinas en su cabeza, otra en su espalda, un listón que amarran en su cuerpo y un cuantish que llevan en su mano derecha es la vestimenta que acompaña a los gateadores de San Andrés Sajcabajá. Se trata de una tradición que se realiza cada Viernes Santo en la cual estos hombres viven en carne propia la Pasión de Jesucristo. Así lo relata Miguel Ishkuná, quien fue gateador y ahora es parte del grupo mayor que organiza esta tradición guatemalteca. Tenemos que llevar a nuestros gateadores al Calvario, de apoyar de nuestro Jesús. Se trata de penitentes que van gateando por las calles desde la iglesia principal hasta el Templo del Calvario. Para ser gateadores deben tener una cuarentena previa para prepararse para este Viernes Santo y antes de salir se mantienen encerrados varios días en ayuno y oración. Si tienen esposas, no pueden dormir con sus esposas, no pueden consumir carnes, beben licor y bebidas energéticas, bebidas hidratantes para mantener su organismo. Su intención es hacer este sacrificio para ser escuchados por Dios. Dentro de su penitencia piden porque en el municipio abunde la riqueza agrícola, que haya maíz, que haya frijol. Ser gateador es algo voluntario y quienes lo hacen deben cumplir con 12 años consecutivos de esta tradición que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, San Andrés Sajcabajá, Guatemala. Y este 16 de abril, la famosa cantante Selena Quintanilla estaría cumpliendo 51 años. Y para rendir tributo a su memoria, se publicará una nueva versión de su tira cómica Tribute Selena, en donde sus seguidores podrán conocer en formato digital e impreso imágenes nunca antes vistas, con detalles sobre la vida de la reina de la música tejana. Con esto llegamos al final de esta emisión. Feliz fin de semana.
Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.